hermanos, le damos gracias a Dios por esta bendición que nos permite estar en este lugar a través de este canal Siguiendo a Cristo Hoy. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios Cristo Jesús, que nos da este privilegio siempre de llevar su palabra y poder llevar siempre una palabra a cada uno para que podamos darnos cuenta lo que Dios está hablando en los últimos días, para que no perdamos la gracia de Dios, las misericordias de Dios, que Dios viene hablando a cada uno. Muchos creen de que tal vez Dios viene amenazando porque está diciendo ven, porque yo ya vengo, pero Dios lo único que está haciendo es un llamado por aquel amor que tiene a cada uno de ustedes, como tuvo conmigo del día que me restauró, y hasta aquí el día de hoy les sé decir a Dios Ebenezer que Dios me ha ayudado hasta este momento, y por eso Dios ponía las palabras en mis labios para poder traerla aquí a este lugar a través de este canal Siguiendo a Cristo Hoy. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos están escuchando atrás de estas cámaras. Tal vez nosotros no los podemos ver, pero desde aquí les enviamos un gran saludo a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los fortalezca, que fortalezca a sus familias, ya que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esta palabra de Dios para poder sobrevivir, porque dice que la palabra de Dios es vida, y todo aquel que puede escuchar lo que Dios habla es una bendición, porque puede encontrar salvación. Por eso vemos su palabra en Hebreos 4:7, donde dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, venid a Cristo Jesús, para que puedas encontrar eso que Dios quiere hablar, eso que Dios está hablando más bien a cada uno, para que podamos encontrar la salvación. Y quería hacerlo así en el libro de Jeremías, en el capítulo 13 y versículo 16 en adelante, y dice su palabra de esta manera: en el nombre poderoso de nuestro Señor y gran Cristo Jesús, dice su palabra: dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Dios fue hecho cautivo. Es lo que Dios viene hablando, para que nosotros volvamos a esa luz admirable que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque vemos su palabra. Dios nos habla en Juan 8:12, donde Cristo Jesús dice que Él es la luz, y todo aquel que venga a Cristo Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día, porque Él es el que nos respalda, Él es el que nos da esa luz admirable que nos da cuando nos saca de aquel mundo donde muchas veces hemos caído, de donde yo estuve un día y Dios me tomó de ese día para poder dar yo este testimonio que ahora estoy dando, que no fue por mi fuerza, no fue por mi entendimiento, sino fue por pura misericordia de nuestro Dios, por aquel amor precioso que Él tiene hacia cada uno de nosotros, para que no desperdiciemos donde hemos caído, que volvamos a esa senda antigua que Dios habla, para que podamos encontrar esta salvación, esto que Dios hizo por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Y eso Dios es lo que nos da a dar esta palabra. Y vemos en Lamentaciones 3:40, donde Dios nos habla y dice que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios, que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Dios, para que podamos encontrar esa salvación que es en Cristo Jesús. Dios ha hablado su palabra de miles de formas, por tal de que nosotros en un momento podamos entender lo que Cristo Jesús quiere para nosotros. Él lo que quiere es nada más que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le demos ese lugar a Dios, para que Él pueda hacer maravillas dentro de nuestro corazón. Por eso dice en
Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta. Él toca la puerta. Él con aquel gran amor siempre toca. Porque el Espíritu Santo, Él no es aquello que viene a entrar como entra el enemigo, que Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero Dios no, Dios viene tocando a la puerta, porque dice que Él toca la puerta para que todo aquel que oiga y abra la puerta, dice que Él entrará con Él, cenará con Él y Él con Dios. Es una bendición que Dios nos ha dado de poder nosotros tener aquel privilegio grande de lo que Dios hizo por nosotros. Por eso vemos su palabra cuando nos dice que volvamos a los caminos. En Jeremías 6:16 Dios nos habla. Ahí nos dice Dios que nos paráramos en los caminos y miremos y preguntemos por las sendas antiguas. Que preguntemos por las sendas antiguas y caminemos por esos caminos. Que salgamos de aquellos caminos de la perdición, aquellos caminos donde te han botado tanto tiempo, aquel camino donde te has cansado y no has encontrado nada, donde el mundo te ha somatado, te ha agarrado como un títere, golpeándote. Dios te dice que salgas de ese lugar y que vuelvas y veas a las sendas antiguas de lo que Dios está hablando en estos tiempos, para que puedas encontrar la salvación en Cristo Jesús. Este es lo que nosotros traemos, es una palabra de Cristo Jesús. Dios nos habla y nos dice que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas y volvamos y caminemos por ellos, por esos caminos, que salgamos de esos caminos de perdición, de esos caminos de la droga, de esos caminos donde te siguen destruyendo. Vienes cansado y no sabes ni qué hacer, pero no quieres volver a Dios. Y esto es lo que Dios hablaba en mi corazón, porque dice que aún hay esperanza todavía para aquel que puede oír. Hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Hay esperanza para aquel que todavía oye a Cristo Jesús. Dios nos lo habla en Eclesiastés 9:4. Dios dice que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Y esto es lo que Dios hablaba a mi corazón, para que tu amigo vuelvas a Cristo Jesús, para que puedas escuchar donde estás, para que puedas escuchar lo que Dios viene hablando a tu corazón. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que ha puesto en nuestros labios a hablar esta palabra. Es una palabra que Dios habla. Por eso vemos lo que dice Eclesiastés 9:4. Dice que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Y qué es lo que Dios está dándonos a entender? Es aquel que puede oír, aquel que puede escuchar lo que Dios está hablando. Pero hay muchas veces que tu amigo no quieres escuchar lo que Dios habla. Te has ido por tus caminos, te has ido por tus deleites, por el deleite del pecado, por el deleite de este mundo, y no has aprovechado los días que Dios te ha dado en este mundo. Dios te ha dado vida, pero no para que te emborraches. Dios no te ha dado vida para que te somates el mundo. Dios te ha dado vida, pero para que reconozcas lo que Dios ha hecho por ti. Dios ha hecho algo precioso por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario, dando su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Pero muchas veces hay muchos que se han quedado adorando a un Dios crucificado. Nosotros sabemos que Cristo Jesús fue crucificado, pero Él no está crucificado. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pongamos la mirada a aquello que Dios hizo por cada uno de nosotros. Tú dices amar a Cristo Jesús, pero odias su evangelio. No quieres escucharlo, porque el hecho cuando tú le das la espalda a Dios es como que si no lo quieres escuchar. Y Dios está diciendo siempre que aún hay esperanza
para aquel que está entre los vivos. Por eso viene trayendo esta palabra para que tu amigo, tú que escuchas este mensaje, tú te des cuenta de lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios está hablando en estos momentos. En Eclesiastés 7:29 Dios nos habla también. Ahí Dios nos habla y nos dice, ahí Dios nos habla y nos sigue diciendo: he aquí solamente he hallado, dice Dios, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos los perdieron en sus perversiones. Ellos buscaron sus propios caminos, pero Dios hizo al hombre recto. Pero con sus propios pecados, con sus propios deleites en este mundo, los ha torcido. Pero Dios te viene diciendo hoy, Dios te viene diciendo hoy que tienes vida todavía, amigo, que aún hay esperanza para que tú puedas ser salvo también, que aún hay esperanza para que tú puedas encontrar la salvación, pero es encontrando a Cristo Jesús, abriendo tu corazón para que puedas encontrar lo que Dios habla. Dios nos habla en Hechos 3:19, porque ahí dice que si te arrepientes y te conviertes, encontrarás paz en tu corazón. Vas a encontrar aquello que Dios viene hablando el día de hoy. Él ha dado vida para que tú seas salvo. Él nos ha dado esa vida, pero nosotros muchas veces hemos corrido a las cosas de este mundo. Por eso Dios nos habla y nos dice que aún hay esperanza para aquel que está en los vivos. Que nos paremos, que miremos a los caminos que estamos caminando, que salgamos de esos caminos del mundo, esos caminos de las borracheras, esos caminos de las drogas donde has caído. Hay muchas veces que tú crees que estás en lo mejor, pero déjame decirte esto que Dios Cristo Jesús está hablando y diciendo: despiértate tú que duermes y que estás entre los muertos, y levántate que Cristo Jesús te ama. Él no le está hablando a un cementerio. Él no le está hablando a los muertos que están enterrados. A Él le está hablando a ti que estás en ese mundo perdido, para que tú salgas de ahí donde te encuentras y vengas a restaurarte delante de Cristo Jesús a través de esta palabra, no a través de los hombres, sino a través de esta palabra que Dios viene hablando. Por eso dice su palabra en Efesios 5:15: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, mirando que los días, dice, aprovechando que los días como son, porque los días son malos. Dios nos habla a través de su palabra. Dice que aprovechemos los días, porque los días son malos. Pero no porque Dios los haya hecho malos, amigo. No es porque Dios los haya hecho malos. Por eso vemos su palabra donde dice en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Ellos perdieron el camino que Dios los había puesto. Porque así es cuando uno cae en el mundo. Cuando uno cae en aquellos deleites del mundo, tú eres arrastrado por ahí y no te das cuenta. Pero Dios bendito sea nuestro Dios, que Él viene hablando siempre, a tiempo y fuera de tiempo, para que tú y yo, amigo, nos volvamos a Él y sepamos en nuestro corazón que Él con amor eterno nos amó. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Dios nos lo habla en Efesios 2:1. Ahí dice su palabra, que Él de ahí nos sacó. De ahí nos sacó cuando nosotros ya no sabíamos ni lo que estábamos haciendo.
Pero bendito sea Dios, que Dios nos sigue dando sus palabras para que podamos ver lo que Él quiere. Porque ¿qué esperanza tiene el impío? El impío no tiene esperanza de nada, pero el justo, aún en su muerte, tiene esperanza para encontrar esa salvación en Cristo Jesús. Por eso Dios nos habla en estos tiempos, para que volvamos a Él, para que volvamos a Cristo Jesús y encontremos esto que Dios habla el día de hoy. Vemos su palabra cuando Dios nos habla en Santiago 4:4. Ahí dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y todo aquel, dice, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No lo hablamos nosotros, Dios no lo dice. Es por eso que Dios viene hablando esta palabra, que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, para aquel que puede escuchar lo que Dios nos está hablando el día de hoy, para que volvamos a Cristo Jesús y dejemos esas cosas del mundo, que salgamos de esos caminos del mundo, que salgamos de esos caminos que te llevan a la perdición. Dios viene diciéndote hoy que vengas a Él. Todo aquel que esté cansado y cargado, dice Dios, venga a Él, que Él te hará descansar. Por eso Dios nos habla y nos dice en Mateo 11:28, dice su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y os haré descansar. Tan linda que es la palabra de Dios, como Dios nos habla. Porque Él conoce los corazones, Él conoce la situación que el hombre está. Él sabe cómo has caído en el mundo. Él sabe cuán cansado estás en ese mundo. Nunca has encontrado la felicidad, nunca has encontrado paz y te sientes cansado. Pero Dios te viene diciendo el día de hoy: venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y os haré descansar. Porque en Él encontramos descanso, en Él encontramos paz. Yo sé que en este mundo van a haber aflicciones, en este mundo van a haber muchos problemas, pero Él nos dijo en Juan 16:33, nos habla nuestro Dios Cristo Jesús. Ahí nos dice que Él vino para darnos paz. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Pero nosotros en Cristo Jesús encontramos esta paz. Es por eso que nosotros venimos predicando un evangelio vivo, de un Cristo vivo, de un evangelio que ha salvado a millones y de millones de la muerte, que ha salvado de una perdición que ya tal vez sentían que no tenían solución. Ellos pensaban en sus vidas. Pero hay un evangelio, mi amigo, que así te restaura. Es el evangelio de Cristo Jesús. Es esta palabra que Dios viene hablando el día de hoy. El evangelio de Cristo Jesús, el que a mí me restauró, el que a mí me sacó de aquella condenación que yo iba cuando andaba en aquel mundo. Pero bendito sea Dios, por eso dice Dios en su palabra que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para aquel que puede escuchar lo que Dios habla, lo que Dios viene hablando. Pero el amor en Cristo Jesús es no solo decir yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia o yo estoy 1 o 2 días en la iglesia. El amor de Dios es vivir el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es vivir el evangelio de Cristo Jesús? Es tener amor hacia su obra, hacia aquello que uno tiene, que es la paz de Cristo Jesús. Por eso vemos su palabra, dice en Mateo 16:24, dice Cristo Jesús: venid, que todos los que quieran venir a mí, que se nieguen a sí mismo. Cuando tú te niegas a sí mismo, tú estás declarando que el amor que sientes por Dios. Amar a Dios no es solo decir yo estoy en cualquier lugar y hago cualquier cosa. No.
Amar a Dios es negarte a ti mismo y reconocer que tú vives para Cristo, que tú vives para Él, y en Él vas a encontrar esa salvación. Dios conoce a cada uno de nosotros, aunque nosotros digamos que nosotros estamos bien, pero honestamente hay muchas veces que nosotros nos engañamos. Caminamos por lugares que decimos que estamos bien alegres, pero llegas a un lugar donde encuentras un calvario cuando entras a estar solo. Te sientes triste, te sientes deprimido, te pones a llorar, pero Dios te conoce de lo que tú estás haciendo. Dios conoce, porque por eso dice que en Jeremías 17:9 Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Dios, dice Dios mi Padre. Él es el que conoce, que escudriña la mente y prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque Él conoce cada uno de nosotros, cómo nosotros nos sentimos. Pero Él viene y toca la puerta, porque Él lo que quiere es que tú, amigo, reconozcas. Que tú reconozcas lo que Dios viene hablando. Que tú reconozcas lo que Cristo Jesús hizo aquel momento en la cruz del Calvario, para que tú fueras salvo, así como yo he sido salvo encontrando a Cristo Jesús. Y lo único que tienes que hacer, amigo, es declarar con tus labios siempre que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Dios. Solo acéptalo a Él. Solo búscalo a Él. No hay otro Dios en quien puedas ser salvo, solamente en Cristo Jesús, el único. Por eso dice en Hechos 4:12 que ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en quien pueda ser salvo, sino en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios nos habla, para que no creamos y corramos a los dioses de este mundo. Los dioses de este mundo son muertos. Ellos no saben, no pueden salvarse. Pero el Dios que nosotros tenemos, al Cristo Jesús que predicamos, Él sí salva y Él sí restaura. Pero ¿cómo quiere Dios que vengas a Él? Que abras tu corazón, que lo busques a Él para que puedas encontrar esa salvación. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de amor y dominio propio, para que puedas levantarte donde estás y aceptar a Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Confiesa y declara que tú no puedes, que Cristo Jesús está a la puerta para entrar a tu corazón, para restaurarte. Él no te ha dado vida para que el mundo te esté somatando. Él no te ha dado vida para que te emborraches. Él no te ha dado vida para que te llenes de drogas. Él te ha dado vida para que seas feliz, para que después de esta vida encuentres la nueva vida preciosa en la nueva Jerusalén. Esto es lo que Dios nos habla. Son promesas de Dios que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y los tiempos se están cumpliendo. Esto es lo que Dios dice siempre, para que nosotros encontremos en Él aquella salvación, para que encontremos nosotros lo que Dios nos habla. Por eso Dios nos dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Te vuelvo a decir que no le está hablando a un cementerio de muertos, de que están enterrados. Te está hablando a ti, amigo, que estás en el mundo perdido, para que te salgas de esos caminos y vuelvas a Cristo Jesús, vuelvas a la senda antigua. Pregunta a la senda antigua cuál es el mejor camino y busca los caminos de Dios, para que encuentres esa salvación en Cristo Jesús y salgas antes que la muerte te agarre
y pierdas todo aquello que Dios hizo un día en la cruz del Calvario para que tú fueras salvo. Dios viene hablando a tiempo y fuera de tiempo para que encontremos esta salvación. Por eso dice que en Proverbios 14:32, que por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. O sea que aunque muramos, tenemos aquí esperanza de ir a la vida eterna. Aquello precioso que Dios nos viene hablando. Dios nos llama, nos hace un llamado. Él no nos amenaza. Él nos hace un llamado para que nosotros reconozcamos y que lo aceptemos a Él. Esto es lo que Dios quiere, que su pueblo reconozca. Por eso dice: da gloria a Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad, antes que venga el día de la muerte. Dios te está hablando. Antes que te venga el día del tormento, Dios te está hablando. Antes que te venga tu ceguez completa, Dios te está hablando. Porque aun que tienes oídos y puedes escuchar la palabra de Dios, busca a Cristo Jesús. Nosotros nada más predicamos la palabra de Dios. Nosotros solo estamos cumpliendo lo que Dios viene hablando a cada uno. Antes que te hagan venir tinieblas y antes que tus pies tropiecen en oscuridad y esperéis en luz y se vuelva sombra de muerte. Esto es lo que Dios habla. Arrepiéntete antes que caigas en esa condenación. Porque aún teniendo vida hay esperanzas. Aún viviendo entre los vivos hay esperanzas. Porque estás oyendo. No ignore lo que Dios habla. Deja al hombre lo que el hombre dice. Pero no dejes de escuchar lo que Cristo Jesús habla. Cristo Jesús nos está llamando. Por todos medios está hablando Dios. Porque Él no quiere que el hombre perezca. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Dios vino al mundo para salvar al hombre, no para condenar al hombre. Y por eso Dios está hablando el día de hoy, para que puedas encontrar esa salvación en Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 4:7: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Ven a Cristo Jesús. Entrégale tu corazón a Dios, que es lo más precioso, el regalo más grande y maravilloso que os ha dado para nosotros. No más tienes que aceptarlo, reconocerlo, venir a Cristo Jesús, declarar con tus labios que Él es tu Dios. Decláralo, búscalo, amigo. Estos son los tiempos en que Dios viene hablando, porque sus tiempos son cortos. Dios ya viene. Cristo Jesús está a la puerta. Que Dios te bendiga y que esta palabra que Dios ha hablado toque tu corazón y te haga meditar en dónde estás, en qué camino has llegado. Que Dios bendiga a tu familia, a todos tus seres queridos, y que puedas encontrar esta bendición y esta palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús declaramos esta palabra. Dios te bendiga. Amén.